Se te escuchará Ok, tanto a ti como a mí. vale. Claro, lo ideal es que yo me pusiese los cascos, así grabo tu audio, o sea, tu audio original, porque tú ahora mismo tu audio se escuchará del micro, o sea, del altavoz y se irá al micro y queda así como un poco raro, pero Vale. se escucha perfecto. Va a ver, álgebra lineal. Yo siempre en álgebra lineal, yo siempre espacio, yo siempre empiezo por espacios vectoriales, siempre. Vale. ¿Por Ok. qué? Porque a ver, de hecho el otro día, más concretamente ayer, Hablamos, se me... hablamos algo. ¿Cómo? Ah, sí, sí, hablamos algo, Hablamos vale, sí, sí, algo. sí, sí. Yo, concretamente ayer, se me ocurrió otra excusa porque hablando con un alumno, pues se me ocurrió otra excusa para dar espacios vectoriales antes que matrices, sistemas, bueno, determinantes y todo eso. Y la razón es la siguiente, un espacio vectorial es un concepto que ya es algo más intangible, es bastante más abstracto. Al ser un concepto bastante más abstracto, requiere más tiempo bueno, que requiere más tiempo para asimilar. Ujú. Y también tiene que asentar. Claro, ese tiempo es el tiempo que podemos dar también en el momento en el que yo estoy aquí con vosotros al principio. Ya os lo... ¿Dónde? Material... No, material vídeos no. ¿Dónde está? Aquí libros, aquí... Esto desde que me piratearon los libros de la UNED y los puedo tener en PDF. En PDF aquí, no tengo que ir a por el libro yo para perderme, nada. Esto es increíble. Un avance, ¿eh? Sí, un avance, lo único que... Bueno, no, que se jodan. Que se jodan, que sacan libros para ganar pasta. Estos de la UNED. Estoy enfadado con ellos. Pero bueno, entonces, al ser un concepto un poco abstracto, sí que me gusta darlo al principio. También porque yo, y esta es la excusa que yo siempre he puesto y yo siempre he dado, yo no concibo el poder hablar de vectores, ya cuando un niño me viene a mí en tercero de la ESO, y estamos hablando de vectores ya en tercero de la ESO, bueno, en los pocos colegios que quedan que puedan dar o que den vectores en tercero de la ESO, yo no concibo empezar a hablar de vectores sin introducirles lo que es un espacio vectorial. O sea, me niego a tratar un vector como una cosa más o como una cosa diferente a lo que viene a ser un número y que se establecen una serie de propiedades, no le damos no le damos ningún tipo de contexto, luego aparecen las ecuaciones de la recta, aparece ahí un valor muy simpático que se llama lambda o t, dependiendo del manual o libro que estén utilizando, y ya está. Y se quedan tan anchos. Y yo lo siento mucho, yo no puedo, o sea, no me me deprime soberanamente hacerlo así. O sea, no. Yo tengo que introducir el concepto de espacio vectorial. Así que bueno, Ok. vamos ya directamente a lo que es un espacio vectorial. Si no te lo dije, pues te lo digo ahora. Un espacio vectorial es una estructura algebraica. Y claro, dices, pues me he quedado un poco igual, ¿qué narices es una estructura algebraica? Pues una estructura algebraica básicamente no es más que una colección de conjuntos y de operaciones asociadas entre esos conjuntos o entre una cosa que llamaremos cuerpo y los elementos de esos conjuntos. Es decir, yo por ejemplo, como idea muy básica, siempre digo, bueno, vamos a dar, por ejemplo, el cuadernillo rubio que hacemos cuando tenemos 4 años, en el que aparecen una serie de elementos, que son los números del 0 al 9, y aparece la operación suma. Bueno, eso de ahí es una estructura, lo podemos definir como una estructura algebraica. ¿Por qué? Porque definimos un conjunto, en este caso de números, definimos una operación, que esta operación tiene una serie de propiedades, y vamos haciendo operaciones. Y todos esos resultados que vamos obteniendo a partir de ese conjunto de numeritos, en ese caso, y esas operaciones, pues van definiendo más partes de esa estructura algebraica.
y podríamos incluso decir que son combinación lineal, aunque tampoco quiero saltarme mucho rigor, porque tampoco es plan de porque no todas las estructuras algebraicas cumplen lo que acabo de decir, ni mucho menos. Pero bueno, es para que nos hagamos una idea. Esto, bueno, pues conoces un montón de estructuras algebraicas, pero nos vamos a centrar más concretamente en la estructura algebraica del espacio vectorial. Se define como una terna. Un espacio vectorial se define como una terna en la que están Puta tablet. Ah, vale, perdón, que a lo mejor se le acaba la batería al rotulador. ¿Para que sí? Se le acaba la batería. La madre que lo parió. Vale, sí, se le había acabado la batería. Bueno, una terna en el que establecemos un conjunto V mayúscula de vectores y luego dos operaciones. Nos vamos a centrar primero en el conjunto. Luego nos centraremos en las operaciones. Este conjunto de vectores va a ser básicamente va a ser básicamente un conjunto en el que los vectores tienen que cumplir una única cosa, y es que pertenezcan al mismo Rn. Es decir, si yo dentro de este V mayúscula tengo V sub 1, V sub 2, V sub 3 y así sucesivamente, lo que tiene que cumplir este vector y este vector es que pertenezcan a, por ejemplo, R4, que sean vectores de 4 dimensiones, o que sean todos de R5, o que sean todos de R2. Incluso podríamos decir que pertenezcan al propio R, es decir, que sean únicamente numeritos, porque sí, hay algebristas que definen los numeritos como vectores, y bueno, tampoco es que vayan muy desencaminados, pero bueno, depende de cómo tomes tú las definiciones, pues quizás puedes llegar a alguna contradicción o alguna cosa que no te termina de cuadrar, pero bueno, en esencia siguen cumpliendo, es decir, los números reales también se pueden considerar como vectores únicamente en R, pero como vectores. Lo único que esos supuestos vectores, que son los numeritos reales, pues cumplen más propiedades que cumpliría un único espacio vectorial si fuese, por ejemplo, en un R2. Los vectores en R2 ya no cumplen todas las propiedades que cumplirían los numeritos en R, pero bueno. Entonces, pues, una vez que ya sabemos qué va a ser exactamente V, y pueden ser cualquiera, pueden ser exactamente los mismos vectores, pueden ser vectores que sean linealmente dependientes o linealmente independientes, pueden ser los vectores que tú quieras, siempre y cuando sean de Rn. Normalmente vamos a querer definir siempre este conjunto V como una base. Ya hablaremos de lo que es una base, pero para que te hagas una idea, una base es un conjunto de vectores que es exactamente el número mínimo de vectores para poder definir toda una dimensión entera. Es decir, los elementos que tiene que tener ese conjunto han de ser linealmente independientes, que no se puedan construir a partir de otros que ya haya en el conjunto, ¿vale? Pero bueno, todo eso ya llegará. Bien, ya sabemos cuál es el conjunto del espacio vectorial, ¿no? Okay. Vectores. Podría haberme yo callado y decir, son vectores. ¡Hala, listo! Pero bueno, ya como a mí siempre, con el concepto de espacios vectoriales, a mí me gusta dedicarle tiempo porque quiero que vosotros os lo imaginéis y que le podáis dar un poquito de forma en vuestra cabeza. Yo, por ejemplo, lo que le doy en mi cabeza a el espacio vectorial es básicamente tener un puntito en un espacio, y yo en este puntito lo que hago es definir pues un conjunto de flechitas, ¿vale? Que van pues para todos lados, es como si fuese un erizo, así, que pueden ir para todos los lados. Y para mí eso, yo en mi cabeza, eso para mí es un espacio vectorial. Y esas flechitas pues se pueden asociar entre ellas, pueden formar nuevas, se pueden alargar, se pueden acortar, pueden ir a un lado, pueden ir a otro, pero eso para mí es un espacio vectorial, ¿vale? Estas flechitas corresponderían a las Vs. Sí, eso serían las Vs, sí. Vale. Lo único que queda bastante cutre como matemático definir los vectores como flechitas. De hecho es bastante vomitivo. Pero, bueno, la verdad que a mí, con tal que lo entendáis, el rigor me lo puedo meter un poco por el culo. Luego ya, pues sí, pero es que al final somos muy aburridos. Si lo definimos tal cual es, las mates se vuelven soberanamente aburridas. Hay que salir un poquito más del guión.
bajo mi opinión, ¿eh? Esto... Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a este conjunto de vectores, este conjunto de elementos, se le requiere una serie de operaciones, una serie de propiedades. Y esas propiedades van asociadas a una operación en concreto. En el primer caso y en la primera operación, esta de aquí, podríamos terminar y asegurando y diciendo directamente que eso se consiste básicamente en una cosa que se le conoce como grupo abeliano. Es decir, escribir esto es básicamente y decir, bueno, que esto es un grupo, ¿vale? Y decir que esto es grupo abeliano. Con esto ya tendríamos más que suficiente para haber determinado todas las propiedades que definen la operación suma respecto al conjunto de vectores. ¿Qué pasa? Que es que tienes que pensar que los matemáticos somos soberanamente vagos. Los matemáticos somos muy vagos a veces. Bueno, a veces no, casi siempre. ¿Por qué digo eso? Porque básicamente decir que algo es grupo abeliano es básicamente tener un conjunto de elementos con una operación, en este caso la suma, en el que cumplan 4 propiedades: la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro y el elemento opuesto. Si cumplen esas 4 propiedades, estaríamos hablando de un grupo abeliano. Básicamente nosotros utilizamos la palabra, utilizamos es grupo abeliano para no tener que decir básicamente que en ese conjunto de numeritos se cumplen esas propiedades, ¿vale? Es como un atajo. Okay. Pero bueno, esto de aquí yo lo llamo, es decir, esta operación yo la llamo ley de composición interna. ¿Por qué es una operación de ley de composición interna? Hombre, porque se llama operación interna. A mí me la enseñaron como ley de composición interna. Y es una operación que se establece y que hace operación con los elementos del conjunto del espacio vectorial. Es decir, se van sumando, para decirlo muy burdamente, se van sumando vectores con vectores. Y no vectores cualquiera, sino vectores que forman parte del espacio vectorial. Por eso se le llama ley de composición interna. Porque solamente se establece con elementos del conjunto. Entonces, las propiedades de la operación interna o ley de composición interna sería pues la primera, que sería la propiedad conmutativa. Siempre escribo la aprende a escribir, tío. Que básicamente nos dice, escucha, yo tengo un vector y lo sumo por otro vector. Bueno, pues que sepas que es lo mismo que el segundo vector sumado por el primer vector. Y obviamente los vectores u y v tienen que pertenecer al conjunto de vectores del espacio vectorial. Luego tendríamos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa básicamente nos dice pues lo mismo que nosotros sabíamos de la propiedad asociativa. Vamos a tener un vector y lo vamos a sumar por la suma de otros dos vectores. Bueno, pues esto nos dice y nos asegura que primero la suma de estos dos primeros vectores más este tercer vector es exactamente lo mismo que la primera operación. Esto obviamente siendo para el vector u, el vector v y el vector w pertenecientes al conjunto de vectores del espacio vectorial. Hasta aquí creo que no hay ningún problema, ¿no? Luego tendríamos la propiedad del neutro, del elemento neutro. Bueno, el elemento neutro es aquel elemento que tú lo puedes operar por un elemento del conjunto y se queda absolutamente igual. Por ejemplo, los informáticos le llaman bucle. Es el efecto bucle, es un bucle. Tú le haces esa operación y se va quedando todo el rato igual. En este caso tenemos un vector que hace que cuando lo sumamos por otro vector nos dé ese mismo vector. Efectivamente, tenemos el vector nulo. Que sí, el vector nulo se considera vector. Pueden existir un poco de debate. Hombre, los algebristas creo que ya se han pronunciado bastante sobre el tema. Y creo que no hay mucho debate. El vector nulo tiene que ser un vector y es un vector. Cumple todas las propiedades. Pero bueno, luego verás que en casi todos los teoremas o en casi todas las proposiciones o definiciones excluyen casi siempre al vector nulo. Es como un poco pues el discriminado de clase, ¿no? El patito feo. Pero, mala suerte, la vida es dura.
tenemos un vector más el vector nulo y efectivamente nos da el propio vector, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que aquí ya empezamos con cosas que bueno, que hay que saber orientar. Es decir, el vector u y el vector 0 pertenecen a ¿qué? Al espacio, al conjunto de espacio, del espacio vectorial. Entonces, tenemos que saber que el conjunto del espacio vectorial, de cualquier espacio vectorial, siempre va a incluir al vector nulo, siempre, obligatoriamente. Es decir, y dicho de otra manera, el conjunto de vectores de cualquier espacio vectorial tiene que ser un conjunto no vacío. Y se definirá siempre como conjunto no vacío. ¿Vale? Y luego la cuarta propiedad del grupo abeliano es la del elemento opuesto. El elemento opuesto es aquel que me da el neutro o el nulo haciendo una asociación entre dos vectores de mi conjunto. Es decir, yo puedo establecer un vector u más un vector que le vamos a llamar menos u y me va a dar el neutro. Y obviamente, si, ojo, y esto es importante aclararlo, para todo vector u que pertenezca al conjunto de vectores v, siempre ha de existir un vector menos u que pertenezca al conjunto v. Y ahora veremos por qué este vector siempre va a existir. Y esto existe básicamente por las operaciones de ley de composición externa, que es la última que a nosotros nos queda. Esto para mí es sumamente importante porque si yo no doy una explicación a cómo funciona o cuáles son las leyes de el espacio vectorial, se me hace muy complicado, a mí al menos personalmente, poderos dar a entender lo que es o por qué las operaciones de las matrices son así y no son de otra manera. Se me hace muy complicado deciros que la multiplicación de dos matrices es, bueno, es un poco especial. O se hace de esta manera. También se me hace muy complicado deciros que pues, en matrices no se puede dividir. O por ejemplo que la conmutativa no funciona del todo bien. Es como raro. Es decir, bueno, tú me crees y ya está. No, eso tiene un nacimiento realmente. Sí que es cierto que las operaciones de las matrices son un poco más restrictivas que las operaciones con los vectores. De hecho, las matrices son elementos de una cosa que se conoce como anillo no conmutativo. Pero bueno, ya hablaremos cuando lleguemos. Un anillo no conmutativo es una estructura algebraica, ¿vale? Aquí hablamos de estructura algebraica casi todo el rato. Bueno, pues yo siempre llamaba a la operación esta grupo productorio, para hacer la broma. Lo único que siempre me trae problemas cuando, por ejemplo, hago un vídeo, me dicen, tío, no sabes, hijo de puta, que es que no tienes ni puta idea. Yo, a ver, coño, tío, a ver, es al igual que, por ejemplo, cuando me inventé el concepto de terminalizar. Terminalizar es separar por términos, ¿sabes? Y dicen, no, tío, eso es separación por fracciones simples. Y, tío, pero no me gusta ese nombre. Así que, bueno, te voy a decir, esto se le conoce como ley de composición externa, ¿vale? O simplemente operaciones de producto por escalar. Pero bueno, yo le llamo grupo productorio, que sepas que es un nombre inventado, que es algo que yo me he sacado de la manga para tocar los cojones, y ya está, ¿vale? Y también tiene 4 propiedades. En este caso ya no es un grupo abeliano. ¿Por qué no es un grupo abeliano? Bueno, pues por ejemplo, porque no tenemos la operación inversa, es decir, el opuesto no va a estar establecido. Y tampoco tenemos, por decirlo de alguna manera, la propiedad, entre comillas, conmutativa. Es decir, la conmutativa realmente se cumpliría porque funcionan los escalares, pero no se establece. Aunque también la podríamos poner y no pasaría absolutamente nada. Pero bueno, déjalos, son algebristas, son bichos raros. No me voy a meter con ellos, que si no recibo. Ah, bueno, por cierto, esto es súper importante y no lo he puesto.
La operación de grupo abeliano o ley de composición externa tiene esta forma. Vamos a definir una aplicación que le vamos a llamar suma, ¿vale? Esto es, por ejemplo, como una aplicación f que va de R en R, ¿no? Vale, bueno, pues en este caso vamos a poner la operación suma, que es una aplicación que irá entre dos vectores y se establecerá dando un resultado de un solo vector, ¿vale? Este por, olvídate, no es, vamos a decir, esto no es como si fuese un por de por, ¿vale? O sea, de una multiplicación. Podríamos incluso decir que, bueno, es que se puede imaginar como si fuese un producto cartesiano. Bueno, vamos a dejar un poco las palomitas por ahí, pero por ahí van los tiros, ¿vale? Podríamos definir esto como un par UV que se establece entre estos dos vectores, ¿vale? Y esto, bueno, pues se definiría como U más V, ¿vale? Simplemente es por si lo ves, bueno, pues que sepas lo que significa. Es básicamente que esta aplicación se establece con dos elementos del conjunto de vectores y como resultado nos va a dar un vector, ¿vale? Ok. Bueno, pues ahora tenemos las propiedades de el grupo productorio, que son las de ley de composición externa. La primera propiedad sería la asociativa. ¿Por qué la asociativa? Bueno, vamos a definir, ¿vale? Importante, alfa y beta como elementos de una cosa que vamos a llamar como cuerpo. Ahora tú dices, vale, ¿qué cojones es un cuerpo? Bueno, para ti, para no liarla mucho más, llamaremos cuerpo a un conjunto de escalares, un conjunto de números, pero que ese conjunto de números tiene la obligación de respetar una serie de propiedades. Si no respeta esa serie de propiedades, pues entonces ya no se le puede llamar cuerpo. Para que te hagas una idea, los números naturales no forman cuerpo, los enteros tampoco forman cuerpo, los racionales tampoco forman cuerpo, pero los reales y los complejos sí que forman cuerpo. ¿Existen más cuerpos aparte de los reales y los complejos? Por supuesto. De hecho, el conjunto te lo puedes inventar tú, pero siempre y cuando cumplan las propiedades de cuerpo, ¿vale? Pero bueno, tampoco vamos a entrar por ahí, ¿vale? Supongo que cuando digo enteros, naturales, racionales y eso, más o menos sí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, yo qué sé. Sí, sí, claro. Por cierto, tú tienes la obligación legal y moral de preguntarme todo lo que yo diga y tú no te enteres, me lo tienes que preguntar, si no te corto la cabeza. No sé. Ah, sí, verdad, no sé dónde vives. Vives en Barcelona, verdad. Pues llamo a alguno de mis exalumnos así, delincuente, que hay muchos por ahí. Y Sí. Hay bastantes en Barcelona, sí. vergüenza. Yo saldría con una escopeta y, bueno, en fin, educaré ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a establecer, por ejemplo, una multiplicación entre un elemento alfa por el resultado de multiplicar beta por un vector. Muy bien, pues esto nos aseguran que es exactamente lo mismo que multiplicar primero los dos escalares y luego multiplicarlo por el vector. Importante, el vector tiene que pertenecer al conjunto de vectores del espacio vectorial. Luego tendríamos el elemento neutro. Aquí también se le llama el unidad o también se le conoce como identidad. Y básicamente es el neutro de toda la vida. Y nos hacemos una pregunta, ¿existe algún número que multiplicado por cualquier vector me dé el mismo vector? Obviamente, está nuestro precioso 1, todos lo queremos y todos lo amamos. Efectivamente, tenemos el 1 que va a pertenecer al cuerpo y que, si yo tengo 1 por un vector u, me va a dar el vector u, siendo u perteneciente al conjunto de vectores del espacio vectorial. Y luego tenemos pues dos propiedades más, que son la distributiva, que muchas veces se asocian en una sola, pero bueno, la gran mayoría y sobre todo en los libros de la UNED las ponen por separado. Yo tampoco me voy a pegar aquí con la peña, me la pela bastante. Y bueno, básicamente vamos a poner distributiva 1,
porque no me acuerdo del nombre, cómo se le llamará, yo que sé, distributiva respecto distributiva de suma de vectores o suma de escalares, yo que sé, no sé, distributiva 1. Vamos a tener un elemento alfa perteneciente al cuerpo, tal que vamos a tener alfa multiplicado a dos vectores, a la suma de dos vectores. Entonces, bueno, pues creo que no es ningún misterio esto, ¿no? O sea, wow. O sea, siendo u y siendo v perteneciente al conjunto de vectores. Y luego 4 tendríamos la distributiva. Vale, vamos a poner la distributiva 2, que tendríamos pues alfa y beta perteneciente al cuerpo, en el que, bueno, pues podemos decir que la suma entre esos dos escalares por el vector es lo mismo que la suma del escalar por el vector beta edu. Y bueno, y u obviamente pertenece al cuerpo. Al cuerpo, al conjunto de vectores, ¿vale? Muy bien, pues todas estas propiedades son las que hacen cumplir, bueno, las que se tienen que cumplir para que algo pueda ser considerado espacio vectorial. Si no cumple alguna de estas propiedades, entonces ya no es un espacio vectorial. Es una estructura algebraica, pero ya no es espacio vectorial, ¿vale? Por lo tanto, todas las operaciones que tú hacías en tercero de la ESO, bueno, en el EGB o donde fuese, pues con vectores, todas las operaciones que hacías con vectores, eran operaciones definidas por el concepto de espacio vectorial. Todo lo que vamos a hacer en matrices, casi todo, va a estar definido y legislado por las propiedades de espacio vectorial. Para mí, dar esta definición al principio, para mí es algo súper esencial. Por cierto, que antes de que se me olvide, vamos a poner la aplicación de la ley de composición externa. Se establece entre un elemento externo a mi espacio vectorial, que va a ser los elementos de ese cuerpo, por el vector. Y el conjunto de vectores. Y el resultado que nos va a dar va a ser un elemento del conjunto de vectores. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, pues tendríamos, yo que sé, pues un alfa y un elemento u o v, o lo que fuese, y nos daría pues alfa por u. ¿Vale? Bueno, pues estos son espacios vectoriales. Hemos acabado con espacios, ni de coña, ya fliparías tú. No, los espacios vectoriales es algo que tenemos que ir asentando en nuestra cabecita. Pero vamos a hablar ahora sobre la dependencia o la independencia. Primero lo vamos a explicar, vamos a decir mal. A ver, mal no es la palabra, sino para que vayamos jugando intuitivamente con el concepto. Luego vamos a ser un poco más rigurosos. Mira, cuando yo voy a establecer, ¿puedo borrar? Sí. Sí, a ver, es una tontería porque lo estoy grabando, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Está grabando todo bien, ¿no? Esto está perfecto. Vale. Bueno, pues ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos que tenemos aquí, pues, un vector. ¿Tienes hoja de papel y boli? O lápiz, vale, perfecto. Vamos a establecer, por ejemplo, un conjunto de vectores, ¿vale? Yo me he motivado con el paréntesis cerrando, ¿eh? Y me vas a dar, vamos a jugar ahora con elementos v, ¿vale? Que pertenezcan a R2. Y entonces, pues, voy a poner v sub 1. Dime dos números, los que tú quieras. El 3 y el 6. Muy bien, pues ahora me vas a dar otros dos números, los que tú quieras. 2 y 1. Muy bien, ahora me vas a dar otros dos números, los que tú quieras. 2, 3. Muy bien, pues ¿qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Que estos tres vectores de aquí son familia. O sea, a ver, son familia, no es estricto decirlo, ¿vale? Vamos a decir que son linealmente dependientes, o que son combinación lineal. Ojo, no confundir estos dos conceptos, porque al principio como que para nosotros es lo mismo, ¿vale? Pero cuando son linealmente dependientes es porque existe una combinación lineal, ¿vale? Va como uno está por debajo del otro y tendemos a definirlos de la misma manera cuando no es así. Bueno, pues yo te prometo que estos tres vectores son parientes, ¿vale?
De alguna manera, esos 3 vectores, yo puedo coger 2 de ellos y puedo hacer cositas, operaciones que están definidas en mi espacio vectorial, y puedo dar con el tercero. Vas a elegir 2 de ellos. El v sub 1, v sub 2, el v sub 1, v sub 3, el v sub 2, v sub 3, los que tú quieras. V sub 3 y V sub 1. Muy bien. Bueno, pues yo voy a coger y voy a decir, mira, yo voy a hacer operaciones de ley de composición externa. Voy a establecer, por ejemplo, lo voy a hacer en plan cutre, una X, y lo voy a multiplicar por el vector 1. Voy a hacer ahora una operación de ley de composición. Perdón, he dicho, antes quería decir externa, no sé qué he dicho, ¿vale? Voy a hacer una operación interna entre, ahora, otra operación externa. Voy a poner y por el otro vector. Muy bien, pues esto de aquí, que todas las operaciones que están aquí definidas son operaciones y propiedades que están dentro de los espacios vectoriales, van a dar con el vector 2, 1. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, pues ahora, simplemente 3x, 6x, más 2y, 3y, es igual a 2, 1. 3x primero con primero, y segundo con segundo. Muy bien, supongo que sabrá resolver un sistema de ecuaciones. Si no, me deprimo. Muy bien, pues... Sí. Bueno, pues tienes 10 segundos para resolverlo. Tengo hambre. O sea, verás que mi frase de tengo hambre y tengo sueño es una frase que repito continuamente, ¿vale? No te preocupes. O sea, ya es casi como un... En 10 segundos no voy a tardar un poquito más, pero sí. O sea, la X vale menos 1 y la Y 1. A mí que no, ¿eh? ¿No? A mí que no. No sé qué ha hecho, pero Fatal, lo he hecho fatal. yo quiero llorar. Bueno, da igual. Si no me voy a aburrir, me voy a deprimir. Mira, voy a multiplicar por menos 2 la primera ecuación y la voy a sumar a la segunda. Aplico reducción. Entonces, pues, si la multiplico menos 2, este se me pira, y entonces este pues me quedará menos y. Si multiplico por menos 2, me queda menos 4, y entonces este pues me queda menos 3. Por lo tanto, la y va a ser igual a 3. Una vez que ya tengo la y, pues básicamente pues puedo sustituir aquí 2 por 3, que me quedaría 6, y ahora pues lo paso para el otro lado. 2 menos 6, que sería menos 4, y entonces x sería pues menos 4 partido 3, ¿vale? Muy bien. Pues en este caso, esto, ¿vale? Esto de aquí
lo voy a definir como un espacio vectorial, ¿vale? Bueno, perdón, lo voy a definir bien. Lo voy a definir como esto se llama como un R espacio vectorial, ¿vale? Muy bien. R hace referencia al cuerpo con el que yo estoy trabajando. Y entonces, pues yo veo y observo y analizo y veo que, ostras, 4 partido 3 y 3 pertenecen a R. Es decir, son elementos que pertenecen al cuerpo. Entonces estos elementos, X y que pertenecen a R, pertenecen al cuerpo, se establecen como X por V sub 1 más Y por V sub 2, que me da, perdón, V sub 3 capullo, ¿vale? Que me da V sub 2, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que V sub 1 y V sub 3 pertenecen al conjunto V. Y por lo tanto, V sub 2 también pertenece a V. Con esto quiero decirte dos cosas. Fíjate que esto dices, a ver, Edu, hemos hecho un sistema de ecuaciones de segundo de la ESO, has hecho multiplicación así de vectores por un número, que esto también se da en tercero de ESO. Efectivamente, es que en tercero de ESO se da esto. Lo único que no le ponen el nombre bien y no se lo dan, les dicen, esto es así, ya está, ala, adiós. No le deis más contexto. Mal. Porque luego llegan matrices, luego llegan un montón de cosas más, en el que es exactamente, entre muchas comillas, lo mismo, pero se piensan que son cosas diferentes, y entonces pues dicen, ¡ah! No, tío, es lo mismo. Aprended que muchas de las cosas que veis en mates es como repetición de la jugada, pero cambiando una pequeña cosita. Aquí, una de las cosas, mi objetivo es que terminéis viendo que muchas de las cosas que vais a terminar viendo son básicamente estructuras algebraicas. Es decir, estáis haciendo entre comillas lo mismo, pero en este caso estás haciendo una estructura algebraica, bueno, que es un espacio vectorial. Espacio vectorial sigue siendo una estructura algebraica. Ah, no, pero es que luego vas a jugar con otra cosa, pero va a seguir siendo una estructura algebraica. Vas a ver que es exactamente lo mismo. Tiene que seguir, en este caso tiene que seguir estas normas, en este caso tiene que seguir otras normas, y ya está. ¿Vale? Bueno. Entonces, los vectores resultantes que forman parte de, en este caso, pues, de asociar elementos del cuerpo con elementos de el espacio vectorial, del conjunto de vectores del espacio vectorial, también serán vectores del propio conjunto de vectores del espacio vectorial. ¿Vale? ¿Sí? Y con eso quiero decir otra cosa. No, esto no sé si sale por el libro, pero bueno, yo te voy a poner teorema, ¿vale? Teorema Edualex 16 del 9. Yo qué sé, tío. Hala. Muy bien. Si tenemos, en este caso, n vectores de Rn linealmente independientes, esto es un teorema de mierda, ¿vale? Esto ni es serio, ¿vale? Así que esto que no, bueno, a ver, que digo que no salga de aquí, pero lo estoy grabando, ¿sabes? O sea, me la pena, ¿sabes? Cualquier vector que te inventes de Rn será linealmente dependiente de los n vectores originales. Siempre. ¿Vale? Que esto está súper mal escrito, ¿eh? O sea, esto es un teorema así para hacerme el gracioso, ¿vale? Es para no decirte, mira, escucha, que si yo tengo, porque básicamente mira, imagínate que yo tengo ahora vectores de 3 dimensiones y tengo 1, 2, 3, tengo 0, 1, 0 y tengo 0, 3, 5, ¿vale? Hala. Bueno, yo te puedo asegurar y te aseguro
que estos tres vectores son linealmente independientes, perdón, entre sí. ¿Vale? Muy bien, pues ahora yo me invento cualquier otro vector, cualquiera, de 3 dimensiones, y te prometo que puedo encontrar una conexión, una combinación lineal entre estos tres vectores, lambda v sub 1 más beta v sub 2 más gamma v sub 3, que me dé ese cuarto vector que te vas a inventar. Te lo juro. Palabrita del niño Jesús. Yo soy como el complementario de Pedro Sánchez, ¿vale? Todo lo que digo es verdad. Pero ya está. No hay una excepción a ello. No. Y si la hay, me encantaría que la descubrieses. Pero no, me sabe mal. Creo que no. Pero bueno, a mí ya a día de hoy en matemáticas, me da miedo asegurar las cosas. Me da miedo asegurar las cosas que no están escritas ahí en un libro ahí potente. Es la realidad hasta ahora. A ver, esta señora me lleva hablando toda la mañana. Ya te contestaré cuando tenga tiempo. Aparte, no tengo horas. Déjame en paz. Es que claro, ya se ponen a buscar profes. Ya una vez que empieza el curso, anda. Claro. Ahora te tienes que quedar con algún estafador que haya por ahí. Los mejores ya están cogidos. ¡Hala! Mala suerte. Bueno, pues esto es una de las cosas así rechulonas, ¿vale? Vale. Continuamos con la dependencia de vectores. Mira. A mí es algo que a mí a ver, bueno, ya vamos a decir que ya hay confianza, ¿vale? Entonces, pues, a mí es algo que me la pone muy dura. Esto, porque... suena muy feo, ¿vale? Pero da igual, te jodes. Cuando yo veo definido esto como un buen matemático, os digo, tío, qué puta pasada. A mí me produce alegría y felicidad ver cómo algo tan chulo se puede definir de forma tan fácil, y ver que la forma intuitiva de definir algo a veces no es la forma correcta o no es la forma más simple. Incluso la forma más simple de definir algo puede ser hasta un poco intuitiva, ¿sabes? Mira. Tengo el azúcar súper alto, tío. Esto es una mierda. Bueno. Nosotros, ¿vale? Lo de que son linealmente dependientes, ¿vale? Vamos a hablar primero de linealmente independientes. ¿Sí? Vale. Cuando son linealmente independientes, intuitivamente, esto es lo que voy a escribir, esto lo que voy a poner aquí mal, ¿vale? Cuando son linealmente independientes, básicamente es como, vale, eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un vector u y un vector v, si son linealmente independientes con w, pues es que si yo pongo pues un valor lambda más un valor beta por esto, pues yo no puedo encontrar de ninguna manera pues un w, el w, o sea, no lo encuentro, ¿vale? No puedo, ¿vale? Esto, por ejemplo, esto quiere decir que v y w, perdón, que v y w son linealmente independientes, ¿vale? Si yo, por ejemplo, con dos vectores, ¿vale? Pues significa que yo no tengo ningún numerito que multiplicado por u, pues me pueda dar v, ¿vale? Pues esto quiere decir que son linealmente independientes, ¿vale? Entonces, pues si yo quiero generalizarlo, pues yo digo, mira, escucha, que la sumatoria por lambda sub i por u sub i, es decir, un conjunto de vectores y un conjunto de escalares, no me va a dar, pues, el vector, yo que sé, v, ¿vale?
Esto significa que son linealmente independientes. Ujú. Bueno, pues esto, aunque parezca mentira, no está del todo bien definido. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando, por ejemplo, pues el vector nulo por ahí suelto. Nos estamos dejando por ahí... eh, para que te des... o sea, para que te fijes, la mejor forma, ¿vale? De definir si son linealmente independientes es que la sumatoria de lambda sub i por u sub i, ¿vale? Es Ujú. igual a 0, ¿vale? Es igual a 0, importante, siempre y cuando el conjunto de lambda sub i, ¿vale? Vamos a poner Ujú. lambda sub 1, lambda sub 2, así, lambda sub i. No todos tienen que ser 0. Es decir, si yo establezco la suma de los vectores con sus escalares, ¿vale? Y me da 0, significa que son linealmente independientes. Vale. Y puede parecer súper... como... súper... Es como que puede parecer súper raro, ¿vale? Pero mira, de hecho creo... bueno, creo no. En la Wikipedia... Parece mentira. En la Wikipedia lo tienen formulado y definido para mí de una manera brutalmente bonita. Y dice, bueno, dado un conjunto finito de vectores, pertenece a un espacio vectorial, aquí la notación, dice, se dice que son linealmente independientes si la ecuación, los as, ¿vale? ¿Vale? Ujú. Los as de aquí tienen que ser, pues, numeritos y los subes son escalares, ¿vale? Son iguales a 0 si se satisface únicamente cuando, ¿vale?, todos los numeritos son igual a 0. Creo que yo he puesto lo contrario. No todos no, perdón. No todos no, Melón, serás tonto. Eso pasa cuando hablo y no pienso lo que estoy diciendo. Y todos son 0, ¿vale? En caso contrario, serían linealmente dependientes. ¿Vale? Sí, es que claro, es que yo estaba pensando en linealmente dependiente. Vale. Ojo, dice, únicamente todos los escalares tienen que ser igual a 0, ¿vale? Eso es algo, me viene a la cabeza cuando sacas el determinante de una matriz, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver, pero es diferente. O sea, realmente, de hecho aquí lo intenta, bueno, o sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un determinante, lo que hacemos es calcular el espacio que ocupa entre esos. Por ejemplo, un determinante 2×2, lo que nos calcula es el área que generan esos dos vectores. Un determinante 3×3 nos calcula el volumen. Y luego ya a partir Claro. de ahí se nos acabó la imaginación y decimos hipervolumen, hipervolumen, en fin, pero bueno. Claro, si por ejemplo, si los vectores están solapados en un mismo plano, su volumen es 0. Y si están solapados en un mismo plano, va a existir siempre una combinación de vectores para los que estos se puedan cambiar. O sea, se puedan Mm. poner. Mira, ahora apuntan la ficha, bueno, lo que hemos hecho, y luego, después de lo que hemos hecho, pon que el próximo día te tengo que explicar la dependencia-independencia, pero con el GeoGebra, ¿vale? Vale. Con el peor. Me encanta ese programa. Bueno, yo tengo amor-odio, ¿eh? O sea, ya verás que voy a parecer un puto esquizofrénico con el programa cuando me haga cosas que no, o sea, a veces me toca mucho las pelotas.
O sea, me encanta porque puedo hacer auténticas virguerías, pero cuando me toca los cojones, te juro que es que me entran ganas de tirarlo por la puta ventana. Es un pedazo de hijo de puta, tío. O sea, me cae mal. Pero bueno. Nada. Voy a parar esto por aquí, te lo subo. Ok. ¿Has visto el mensaje